Chernóbil, un lugar que, para muchos, evoca imágenes de desolación y desastre. Un lugar donde la vida, tal como la conocemos, fue detenida por una catástrofe nuclear. Sin embargo, hay historias que desafían esta narrativa sombría, historias de personas que, a pesar de todo, han decidido quedarse. La zona de exclusión de Chernóbil, un área que fue evacuada en 1986 tras la explosión del reactor número 4 de la central nuclear, se convirtió en una de las zonas más contaminadas y peligrosas del planeta. La radiación sigue presente, la vida parece imposible, pero algunas personas han regresado a este lugar para continuar sus vidas. En este vídeo, exploraremos las vidas de aquellos que han hecho de la zona de exclusión su hogar, a pesar de los riesgos mortales que implica vivir allí. ¿Cómo es posible que algunas personas se queden en un ambiente tan hostil, mientras que el resto del mundo mantiene una distancia prudente? A través de historias de supervivencia, resistencia y una profunda conexión con la Tierra, descubriremos lo que realmente significa vivir en uno de los lugares más peligrosos del mundo. A medida que viajamos por los paisajes devastados de Chernóbil, conoceremos a los Samoseli, los valientes ancianos que regresaron a sus hogares tras la evacuación. También descubriremos a los científicos y trabajadores que monitorean la zona y estudian sus efectos. Pero sobre todo, exploraremos el poder humano de adaptación y resiliencia en un entorno que parece desafiar toda lógica. Este es un viaje para comprender cómo, incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede encontrar una manera de sobrevivir, resistir y, en muchos casos, prosperar. Pero, antes de profundizar en las historias de aquellos que decidieron quedarse, necesitamos entender cómo llegamos a este punto. ¿Qué fue lo que causó la evacuación masiva de la zona y por qué sigue siendo un lugar de exclusión hoy en día? Para responder a esta pregunta, tenemos que regresar al momento del desastre nuclear. El desastre de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, ubicada en Ucrania, explotó en un trágico accidente durante una prueba de seguridad. La explosión liberó una cantidad masiva de radiactividad en la atmósfera, afectando a millones de personas en toda Europa y dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Inmediatamente después del accidente, las autoridades soviéticas evacuaron a más de 100,000 personas que vivían en las ciudades cercanas y establecieron una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta. La radiación, que aún persiste en niveles peligrosos, hizo que cualquier intento de vivir allí fuera impensable. A pesar de las advertencias y el temor generalizado por los efectos de la radiación, la zona de exclusión de Chernóbil sigue existiendo como un área restringida, vigilada por científicos, militares y expertos en radiación. Aunque el gobierno ucraniano permitió, con el tiempo, el acceso a los turistas en áreas más cercanas, el peligro sigue siendo real. Cientos de trabajadores y científicos siguen visitando la zona para llevar a cabo investigaciones y evaluar los efectos a largo plazo de la radiación en la flora, fauna y el ambiente en general. La radiactividad de Chernóbil sigue siendo un tema central en la investigación científica, ya que los efectos de la exposición a largo plazo son aún incompletamente comprendidos. El nivel de radiactividad es lo suficientemente alto como para que las autoridades recomienden no vivir permanentemente en la zona. La presencia de materiales radiactivos como el cesio 137, el estroncio 90 y el plutonio sigue afectando tanto el suelo como el agua. Por ello, la zona de exclusión se mantiene como una de las áreas más peligrosas del planeta. Sin embargo, a pesar de la advertencia de los peligros, un número pequeño pero valiente de personas ha decidido regresar. ¿Por qué han vuelto? ¿Qué los impulsa a regresar a un lugar donde la vida debería ser imposible? Vamos a conocer a los Samoseli, los ancianos que regresaron a Chernóbil a pesar de la radiación mortal. A pesar de las evacuaciones masivas y las advertencias del gobierno, algunas personas no pudieron abandonar sus hogares en la zona de exclusión. Los llamados Samoseli son principalmente ancianos que, por diversas razones, decidieron regresar a las ciudades y pueblos que dejaron atrás en 1986. El término Samoseli proviene de la palabra rusa que significa aquellos que se quedaron. Estos valientes residentes son un testimonio de una resistencia humana única, ya que, a pesar de las altas dosis de radiación, han encontrado la manera de sobrevivir y vivir en un entorno casi completamente deshabitado. Muchos de los Samoseli son personas mayores, que después de la evacuación, decidieron regresar a sus casas, movidos por un profundo amor a la tierra y el apego a las raíces. Para ellos, la vida en la ciudad o en campos de refugiados era insoportable. Preferían enfrentarse a la radiación y a los peligros del lugar en lugar de vivir lejos de sus hogares, sus recuerdos y sus tierras. A lo largo de los años, estas personas han desarrollado una vida sencilla y autosuficiente, basada principalmente en la agricultura. Vivir en Chernóbil no es fácil, especialmente para quienes deciden regresar.
La Tierra sigue siendo contaminada, y los riesgos de salud son elevados. Sin embargo, los Samoseli se han adaptado de una manera sorprendente. Ellos cultivan sus propios alimentos, crían animales, y en muchos casos, han encontrado formas de hacer frente a los desafíos diarios de la vida en un lugar tan contaminado. La mayoría de ellos depende de las pequeñas huertas y jardines que han creado con el tiempo, cultivando papas, tomates, zanahorias y otras hortalizas que logran sobrevivir a la contaminación del suelo. Además de la agricultura, los Samoseli también practican el autoconsumo, utilizando lo que la naturaleza les ofrece. La pesca en los lagos cercanos, por ejemplo, es una fuente importante de alimento. Aunque la radiación sigue siendo una amenaza constante, muchos de los residentes de la zona afirman que la vida en Chernóbil, aunque difícil, les proporciona una cierta paz que no encontraban en ningún otro lugar. A lo largo de los años, han formado pequeñas comunidades, donde se ayudan mutuamente, compartiendo recursos y experiencias de vida. Uno de los ejemplos más representativos de la vida de los Samoseli es el caso de una mujer conocida como la babushka de Chernóbil, que ha vivido en la zona desde el desastre. Ella y otras personas como ella han formado una especie de hermandad, unidos por el amor a su tierra natal. En algunos documentales, como The Babushkas of Chernobyl, podemos ver cómo estas personas, a pesar de las advertencias médicas y los riesgos que corren, siguen viviendo en un lugar donde la vida parece casi imposible. A pesar de los peligros, algunos de los Samoseli muestran una increíble resistencia. La conexión con sus hogares y la vida que construyeron antes del desastre parece ser más fuerte que el miedo a la radiación. Es un acto de desafío, pero también de amor a lo que alguna vez fue su vida. Muchos de estos individuos han aprendido a vivir con lo mínimo, desarrollando una resiliencia impresionante ante un entorno hostil. Pero no todos los que se encuentran en la zona de exclusión están allí por elección propia. Mientras los Samoseli encuentran formas de sobrevivir y adaptarse a la vida en Chernóbil, hay otras personas que desempeñan un papel fundamental en la seguridad y el monitoreo de la zona. Son los trabajadores y científicos que, día a día, enfrentan los riesgos para estudiar la zona y mantenerla bajo control. ¿Cómo enfrentan ellos los desafíos de la radiación y qué hacen para monitorear un lugar tan peligroso? Vamos a conocer a los trabajadores y científicos de Chernóbil. Aunque la vida en Chernóbil parece haberse detenido para muchos, la realidad es que la zona sigue siendo un lugar activo, aunque extremadamente peligroso. A lo largo de los años, un grupo de valientes científicos, técnicos y trabajadores han permanecido en la zona de exclusión para monitorear los efectos de la radiación y estudiar las consecuencias a largo plazo del desastre nuclear. Estos profesionales, comprometidos con la investigación y la seguridad, desempeñan un papel esencial para entender los peligros persistentes y evitar un mayor deterioro del medio ambiente. Los científicos en Chernóbil están principalmente enfocados en estudiar cómo la radiación afecta al entorno, la fauna y la flora. A pesar de las medidas de seguridad, la exposición a niveles elevados de radiactividad sigue siendo un riesgo constante. Sin embargo, estos investigadores llevan a cabo estudios cruciales que pueden ayudar a prevenir futuros desastres y entender los efectos de la radiactividad en los ecosistemas. Los efectos de la radiación sobre la salud humana también siguen siendo una preocupación primordial, por lo que médicos y radiólogos monitorean de cerca a quienes trabajan en la zona, incluidos los científicos, para asegurarse de que no estén expuestos a niveles peligrosos de radiación. Los trabajadores que viven y trabajan en la zona de exclusión tienen un papel clave en el mantenimiento de la seguridad. A menudo se les conoce como los liquidadores, un término que se utiliza para describir a aquellos que participaron en las labores de limpieza y contención tras el desastre. Algunos de estos trabajadores siguen estando presentes, asegurándose de que las estructuras de contención, como el sarcófago que cubre el reactor dañado, se mantengan en condiciones seguras. Otros se encargan de la recolección de muestras de suelo, aire y agua para estudiar la propagación de la radiactividad. La construcción de un nuevo sarcófago, más seguro que el original, fue uno de los logros más importantes en los esfuerzos para contener la radiación en Chernóbil. Este proyecto, que culminó en 2016 con la finalización de un gigantesco capullo de acero conocido como la nueva estructura de confinamiento seguro, fue posible gracias al trabajo de decenas de miles de profesionales, tanto en el lugar como fuera de él. Aunque la estructura ha mejorado las condiciones de seguridad en la zona, el trabajo de los científicos y trabajadores sigue siendo esencial, ya que la radiactividad continuará presente durante miles de años. Además de la ciencia y el monitoreo, algunos trabajadores en Chernóbil también están involucrados en el turismo, ya que la zona ha comenzado a atraer visitantes. Sin embargo, el turismo en Chernóbil sigue siendo un tema controvertido. Muchos científicos y activistas argumentan que, aunque las áreas turísticas son relativamente seguras, no se debe trivializar el desastre ni exponer a las personas a riesgos innecesarios. Aún así,
El turismo ha brindado una nueva perspectiva sobre la vida en la zona de exclusión, mostrando tanto la belleza inquietante del lugar como los riesgos que aún existen. Mientras científicos y trabajadores se encargan de la investigación y el monitoreo, hay otro aspecto fascinante de la vida en Chernóbil que no podemos pasar por alto: las historias humanas de adaptación. Las personas que han logrado vivir en este entorno hostil, encontrar formas de sobrevivir y mantener la esperanza, nos dan una visión poderosa de la resiliencia humana. Vamos a explorar cómo algunas personas se adaptan a la vida en Chernóbil y cómo encuentran fuerza en la adversidad. Vivir en Chernóbil no es simplemente una cuestión de supervivencia física, sino también de adaptación psicológica y emocional a un entorno que desafía las expectativas más fundamentales de la vida humana. En medio de la desolación, algunas personas han encontrado formas de reconstruir sus vidas, adaptarse a la radiactividad y aprender a vivir en un lugar que, para el resto del mundo, sigue siendo sinónimo de desastre y abandono. Las historias de los Samoseli son solo una parte del cuadro. Además de ellos, hay trabajadores, exresidentes y personas que, por diferentes razones, se han visto arrastradas a la vida en la zona de exclusión. En muchos casos, las personas que han optado por regresar o vivir cerca de Chernóbil tienen un vínculo emocional profundo con la tierra, ya sea por lazos familiares, recuerdos o una sensación de pertenencia que les impide abandonar sus hogares. La adaptación a este entorno tan hostil requiere de una resiliencia mental extraordinaria. Los residentes deben enfrentarse a la incertidumbre constante sobre su salud, ya que los efectos a largo plazo de la radiación siguen siendo inciertos. Sin embargo, muchos se han acostumbrado a vivir con esa constante preocupación, gestionando sus expectativas y aceptando que, en muchos casos, la vida sigue siendo lo que hacen de ella. Algunos de los Samoseli se adaptan mediante la creación de pequeños rituales y rutinas que les dan sentido y propósito en su día a día. Cultivar una huerta, cuidar animales o incluso simplemente pasear por el campo se convierte en una forma de reafirmar su humanidad en un lugar donde la naturaleza parece desafiarles. Estos actos cotidianos se convierten en símbolos de resistencia, algo más grande que la simple supervivencia. Es la afirmación de la vida en medio de la adversidad. El simple hecho de estar en la tierra, de cultivarla y trabajarla, les da una sensación de control en un lugar donde lo impredecible parece ser la norma. La resiliencia de los que permanecen en la zona se refleja también en cómo se relacionan con otros. Las personas en Chernóbil tienden a formar comunidades pequeñas pero cercanas, donde la cooperación mutua se convierte en la clave para sobrevivir. La vida en un entorno tan extremo obliga a las personas a ayudarse, a compartir lo que tienen y a protegerse mutuamente. Esta solidaridad y este sentido de comunidad se destacan como factores fundamentales en la adaptación de los residentes. Para muchos, es una manera de no sentirse completamente aislados, de encontrar consuelo en la compañía de los demás, a pesar de las circunstancias. A pesar de los desafíos, los Samoseli y otros que viven en la zona de exclusión también han encontrado belleza en la naturaleza. En un entorno en el que la vegetación y los animales parecen haber reclamado el terreno abandonado por los humanos, los residentes se sienten en paz con la tierra que alguna vez fue suya. El regreso a la naturaleza, en muchos casos, no es solo una cuestión de supervivencia, sino también de encontrar un sentido profundo de conexión con el mundo que les rodea. La visión de los árboles que crecen en los restos de los edificios o los animales que se mueven por los campos abandonados crea un contraste entre la devastación humana y la resiliencia de la naturaleza, y muchos de los residentes lo ven como un recordatorio de que, incluso en los lugares más dañados, la vida encuentra una manera de prosperar. En estos relatos de adaptación y resiliencia, también encontramos un tema recurrente: el apego a las raíces. Para muchas de estas personas, su hogar no es solo una estructura física, sino un símbolo de identidad y pertenencia. El regreso a Chernóbil no es solo una cuestión de supervivencia, sino una forma de resistir la pérdida de su historia, sus tradiciones y su manera de vivir. En muchos sentidos, el regreso a la zona es una declaración de que, a pesar de todo, la vida sigue, la historia continúa, y las raíces humanas pueden encontrar un modo de florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Pero las historias de aquellos que han decidido quedarse no solo muestran la capacidad humana de resistir, sino también la relación compleja entre el hombre y el lugar. Chernóbil es, para algunos, un lugar de renacimiento, mientras que para otros sigue siendo un símbolo de la tragedia. A lo largo de los años, la presencia de los turistas ha añadido una nueva capa a esta narrativa. ¿Qué piensan los turistas que visitan la zona sobre la vida que sigue allí? ¿Y cómo las historias de adaptación y resiliencia se entrelazan con el turismo sombrío en Chernóbil? Desde que la zona de exclusión se abrió a los turistas en la década de 1990, Chernóbil ha comenzado a atraer a miles de visitantes cada año, curiosos por explorar uno de los lugares más notorios del mundo. Este fenómeno, conocido como turismo sombrío, se ha convertido en una industria creciente, con turistas que llegan de todo el mundo para ver los restos de la catástrofe nuclear,
caminar entre las ruinas de ciudades abandonadas y conocer de cerca la historia de la tragedia. Sin embargo, este contraste entre el atractivo turístico y la vida de los que aún habitan la zona crea una tensión palpable. ¿Es ético visitar un lugar donde la vida humana ha sido prácticamente erradicada, mientras algunos luchan por sobrevivir en sus alrededores? El turismo en Chernóbil es en parte un recordatorio de la fascinación humana por lo macabro y lo desconocido. Muchos viajeros ven la zona como una cápsula del tiempo, un vestigio de un pasado trágico que ha quedado congelado en el tiempo, como si fuera un escenario de película. Los turistas suelen visitar lugares emblemáticos, como la ciudad de Pripyat, la escuela abandonada o el famoso ferry de la Rueda de la Fortuna, buscando esa sensación de exploración en medio de la desolación. Sin embargo, esta visión superficial del lugar no siempre toma en cuenta la compleja realidad de quienes deciden quedarse. Para los Samoseli, el turismo en la zona puede ser una fuente de incomodidad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por restringir el acceso a las zonas más peligrosas, la presencia de turistas en las ciudades y pueblos cercanos puede ser percibida como una invasión a su privacidad y a su modo de vida. Muchos de estos residentes sienten que su historia, su sufrimiento y su lucha por sobrevivir se han convertido en un espectáculo para el entretenimiento ajeno. Aunque algunos turistas muestran respeto y fascinación por las historias de los que permanecen en Chernóbil, otros pueden ver la tragedia como una curiosidad morbosa, sin comprender del todo el sufrimiento humano detrás de las ruinas. A pesar de esto, algunos de los trabajadores y científicos que monitorean la zona también ven el turismo como una oportunidad para educar y sensibilizar sobre los efectos a largo plazo de la radiación y la importancia de la memoria histórica. Los guías turísticos, muchos de ellos antiguos empleados de la planta o residentes de las áreas cercanas, ofrecen narrativas que ayudan a los visitantes a comprender mejor la magnitud de la tragedia, así como las historias de adaptación y resiliencia de los pocos que siguen allí. De esta manera, el turismo, aunque controversial, también tiene un aspecto educativo que puede servir para mantener viva la memoria del desastre y la importancia de la prevención en el futuro. No obstante, el turismo en Chernóbil no está exento de riesgos. Aunque las áreas más contaminadas están restringidas, la exposición a la radiación sigue siendo una preocupación. Las autoridades han implementado regulaciones estrictas para minimizar los riesgos, pero los turistas deben seguir pautas rigurosas de seguridad para evitar la exposición a niveles peligrosos de radiactividad. A pesar de estos esfuerzos, algunos críticos argumentan que el turismo en Chernóbil trivializa una tragedia humana al reducirla a una experiencia turística. El turismo en Chernóbil, aunque fascinante para algunos, también nos invita a reflexionar sobre la ética de la exploración y el respeto por aquellos que aún viven en la zona. Ahora, para cerrar este recorrido por la vida en Chernóbil, es importante recordar lo que estas historias nos enseñan sobre la capacidad humana de adaptación y supervivencia. Chernóbil no es solo un lugar de destrucción, sino también un testimonio de lo que significa resistir, superar el dolor y encontrar fuerza en los momentos más oscuros. ¿Qué nos revelan estas historias sobre la naturaleza humana? ¿Y qué podemos aprender de la resiliencia de aquellos que continúan viviendo en este entorno tan desafiante? Chernóbil, en su vastedad de silencio y devastación, se ha convertido en un símbolo profundo de la capacidad humana para resistir lo que parece ser insuperable. La tragedia que ocurrió allí hace más de 3 décadas sigue siendo una herida abierta en la historia de la humanidad, pero también nos presenta lecciones poderosas sobre lo que significa ser humano en medio de la adversidad. A través de las historias de los Samoseli, los trabajadores y científicos, y aquellos que aún luchan por sobrevivir en un lugar marcado por la muerte y la radiactividad, entendemos la enorme capacidad de adaptación y resistencia que posee el ser humano. La resiliencia que vemos en Chernóbil no es solo una cuestión de sobrevivir ante condiciones extremas. Es un testimonio de cómo el ser humano puede encontrar sentido y propósito en las situaciones más desafiantes. El regreso de los Samoseli a sus hogares abandonados, a pesar del peligro constante de la radiación, no es solo una cuestión de necesidad, sino de un apego profundo a la tierra, a la historia personal y a los recuerdos que han formado su identidad. Estos individuos han logrado, con esfuerzo, adaptarse a un entorno que, para muchos, es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Para los trabajadores y científicos que monitorean la zona, la resiliencia se manifiesta de una manera diferente. Su dedicación al estudio y la seguridad en un lugar tan peligroso demuestra no solo un profundo sentido del deber, sino también un compromiso con la preservación del conocimiento y la memoria histórica. Estos profesionales no solo enfrentan los riesgos de la radiación, sino que también asumen la responsabilidad de educar al mundo sobre los peligros de la energía nuclear y la importancia de aprender de los errores del pasado. En sus manos recae la esperanza de que las lecciones de Chernóbil no se olviden, y de que, a través de la investigación y el monitoreo, se pueda mitigar el daño causado por la catástrofe. El turismo en Chernóbil, por otro lado, ofrece una visión ambigua de la resiliencia humana.
Aunque muchos ven la tragedia como una curiosidad morbosa, hay quienes, al visitar la zona, se enfrentan a la realidad de la destrucción y la pérdida de vidas humanas, aprendiendo sobre el impacto duradero del desastre. Al hacerlo, contribuyen a preservar la memoria de lo ocurrido, al mismo tiempo que reflexionan sobre las lecciones que el desastre nos deja. No obstante, este turismo también plantea interrogantes sobre el respeto hacia los que aún viven en la zona, y sobre cómo abordar la historia de Chernóbil de manera ética. A medida que las historias de los que permanecen en Chernóbil continúan desarrollándose, nos enfrentamos a una reflexión más profunda sobre lo que significa ser humano en condiciones extremas. La vida en Chernóbil, aunque peligrosa y desgarradora, también es una lección sobre la capacidad de adaptación, la resistencia emocional y la necesidad de encontrar un propósito, incluso cuando todo lo demás parece perdido. Las personas que han regresado o que siguen trabajando la zona no solo nos muestran la resistencia del cuerpo humano, sino también la fuerza del espíritu humano, una fuerza que persiste a pesar de la tragedia, que se aferra a la esperanza y que busca reconstruir lo que fue destruido. Finalmente, al mirar hacia el futuro, es esencial no solo recordar lo que ocurrió en Chernóbil, sino también reflexionar sobre cómo podemos aprender de estas historias de resiliencia. La tragedia no solo nos invita a recordar el dolor y la devastación, sino también a admirar la capacidad del ser humano para adaptarse, resistir y seguir adelante. La vida sigue en Chernóbil, incluso en un lugar donde parece que la muerte se apoderó de todo. Y es en ese resquicio de vida, en ese acto continuo de resistencia, donde encontramos la verdadera naturaleza de la resiliencia humana. A través de las historias de aquellos que han decidido quedarse, de los trabajadores y científicos que siguen luchando por la seguridad de la zona, y de los turistas que llegan en busca de una visión sombría del pasado, hemos sido testigos de lo que significa sobrevivir en un lugar marcado por la tragedia. Chernóbil, aunque desolado, continúa siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida humana, pero también de la increíble capacidad de adaptación y resistencia que reside en el ser humano. La lección que nos deja este lugar es clara: no importa cuán devastador sea el entorno, siempre hay una oportunidad para encontrar una manera de seguir adelante. Y eso es lo que hace que la resiliencia humana, incluso en lugares tan desolados como Chernóbil, sea tan poderosa y trascendental. Chernóbil es un lugar donde la tragedia y la resiliencia coexisten, donde las cicatrices del pasado siguen siendo visibles pero no han destruido el espíritu humano. En medio de la devastación, las historias de aquellos que permanecen, tanto los Samoseli como los trabajadores y científicos, nos ofrecen una lección invaluable. La capacidad de adaptación, la fuerza interior y la tenacidad de seguir adelante son elementos intrínsecos a la naturaleza humana. En un entorno donde la radiación aún amenaza la vida, estas personas han encontrado maneras de hacer frente al peligro, reafirmando su vínculo con la Tierra, con su historia y con su identidad. Las personas que viven en Chernóbil, al igual que los que trabajan incansablemente en la zona, muestran que la resiliencia no es solo una cuestión de sobrevivir a las adversidades externas, sino también de encontrar significado y propósito, incluso en los lugares más desolados. Su lucha, su dedicación y su capacidad de adaptación nos recuerdan que, aunque el entorno cambie y los desafíos sean abrumadores, siempre podemos encontrar formas de resistir y de continuar, adaptándonos a las circunstancias mientras mantenemos intactas nuestras raíces y nuestra humanidad. El turismo, aunque controvertido, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de Chernóbil en la historia y en las personas que han elegido vivir en sus sombras. Nos invita a recordar, a aprender y, sobre todo, a comprender que la vida sigue, incluso en los lugares más devastados. Sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la tragedia, la historia de Chernóbil sigue viva, y con ella, las historias de aquellos que se han negado a rendirse. Al final, la lección de Chernóbil es clara: la resiliencia humana no solo se mide por nuestra capacidad de sobrevivir, sino por nuestra capacidad de encontrar esperanza y propósito, incluso cuando todo parece perdido. El legado de Chernóbil no solo reside en los recuerdos de una tragedia nuclear, sino también en las historias de aquellos que, a pesar de todo, han encontrado una manera de seguir adelante. Aunque la catástrofe marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, las personas que han elegido quedarse o regresar han demostrado que la vida puede renacer, aunque sea en las circunstancias más extremas. En un mundo donde todo parece haber sido destruido, la resiliencia humana sigue siendo el testamento más fuerte de lo que somos capaces de hacer. Chernóbil, con su historia llena de dolor, nos deja también un mensaje de resistencia. Los Samoseli y los trabajadores que monitorizan la zona nos muestran que la vida, por más desolada que parezca, siempre encuentra una forma de persistir. Este lugar, aunque marcado por la tragedia, continúa siendo un recordatorio de que la humanidad tiene la capacidad de adaptarse, resistir y, en última instancia, sobrevivir. En última instancia, las lecciones de Chernóbil nos invitan a reflexionar sobre lo que significa ser humano en medio de la adversidad y cómo nuestras decisiones, nuestra capacidad de resistir y adaptarnos, pueden dejar una huella duradera en la historia, incluso en los lugares más oscuros y devastados del mundo.